Voy con más información. A ver, el reglamento para trabajo en modalidad home office. ¿Cuál es su visión de lo que se aprobó? Lisette Sandoval y Lisbeth Gutiérrez Obeso, bienvenidas, buenos días, que habíamos debatido este tema, yo creo también, ¿no? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es un tema, pues, prioritario para que conozcan los trabajadores y las empresas, ¿no? Y más ahorita que entra en vigor hasta diciembre, pero las empresas tienen que irse preparando y tienen 60 días naturales para presentar alguna queja, inconformidad o cambio, ¿no? a esta ley, norma. ¿Representa más de...? La de home office. La del home office, ajá. Pensé que era Luis Antonio Castro Ruiz, que representa también a 12,000 trabajadores del Estado. Nadie dice nada. Está tremendo eso también. Pero creo que aquí también es, pues, órale, ahora es oportunidad, trabajadores, ¿dónde están los trabajadores? Buscar ese cambio. ¿Cómo nadie se atreve por el miedo? Amenazan, me dices, es algo ahí que está pasando muy delicado. A ver, ¿de qué se trata entonces esta ley de home office? ¿Cuáles son los pros? ¿O tú estás a favor de esto? Mira, es una ley que tiene muchos puntos positivos, pero bueno, hoy yo seré la que presentará los cuestionamientos a esta ley. Primero un poquito el contexto. Nosotros tenemos una brecha de 30 años en materia de legalidad laboral comparado con países desarrollados, ¿no? Es decir, desde los 80s la OIT, Organización Internacional del Trabajo, está hablando de salud emocional laboral y aquí es hasta después de 2015 que empezamos a hablar de ese tema y hacer legalidades. Y el contexto también es que ahorita en el país 57% de las empresas manejan una modalidad híbrida, ¿no? Es decir, y creció ahora con la pandemia bastante este asunto del home office. Según datos del IPADE, pasó del 34% al 68%, ¿no? Entonces, es una ley una norma, porque es una norma, no es una ley, es una norma que viene a subsanar, digamos, esas brechas que había entre la legalidad existente y el crecimiento del home office, y en un contexto también donde el 70% de los trabajadores que elaboran home office dicen que sienten más estrés laboral trabajando en el formato home office que en el formato presencial. De hecho, somos uno de los países que tiene mayores niveles de estrés laboral por encima de China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una norma que si bien trabaja sobre asuntos importantes como por ejemplo el derecho a la desconexión, que es un derecho que ya estaba establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero es un derecho que le da al trabajador, digamos, esta probabilidad de decir no voy a contestar o puedo no contestar después de horas laborales cualquier asunto que tenga que ver con trabajo. También el derecho a la privacidad, donde no se te va a exigir tener la cámara cuando hay alguna junta, alguna reunión, y las obligaciones del patrón o patrona, ¿no? Para no masculinizar, es que, bueno, tendrá que pagarte parte del internet, de la luz y proveerte de, por ejemplo, silla ergonómica, todas tus herramientas de trabajo y bueno, pero hay algunas cosas que tendríamos que puntualizar de por qué podrían hacer polémica y no tan operativa esta ley. ¿Cómo ves tú, Lisbeth, esta ley? ¿Qué tal? Muy buen día a ambos allá en el estudio y a las personas que nos están siguiendo en este importante tema tan relevante que viene a complementar la legislación en materia laboral. Recordemos que esta NOM viene a complementar una reforma que data de 2021 de la Ley Federal del Trabajo. Y las cosas que está cubriendo son precisamente el teletrabajo, el llamado home office, que no necesariamente se trata de hogares en el sentido pues más estricto de la palabra. La NOM viene a visibilizar este tipo de situaciones y prevé que en el marco del ambiente laboral, porque es lo que viene a normar precisamente las condiciones del ambiente, que las condiciones sean seguras en esta materia, pues sean las adecuadas, con horario flexible, pero también visibilizando necesidades de la vida laboral, de la vida personal y recreativa. En ese sentido, pues es relevante comentar que por causa de violencia familiar, la NOM prevé
la posibilidad de que el teletrabajo pues llegue hasta ahí a su fin, y si pues el asunto no es demasiado grave, la persona pueda continuar sus labores pues ya no en modalidad de teletrabajo, sino directamente en su espacio físico. ¿Quién puede acceder a esta modalidad? Quien realiza pues el 40% de sus actividades en un domicilio o varios domicilios distintos al que tiene el o la patrona. Entonces, quien es el primer filtro para cumplir con esta NOM son precisamente quienes trabajan desde casa, porque es en el marco de una entrevista donde se determina si las condiciones son adecuadas para llevarlo a cabo, tales como iluminación, la instalación eléctrica, la posibilidad de que aún con lo que te provea tu patrón puedas mantener una postura ergonómica, entre otros elementos pues necesarios para desarrollar tus labores pues en un marco de salud, ¿no? Entendida como bienestar físico y social. Y esto pues es bastante relevante porque se empieza a visibilizar esa necesidad de reconciliar las relaciones familiares con las relaciones laborales, porque también se señala que es necesario que el espacio tenga privacidad necesaria para que la persona no esté siendo interrumpida durante el desarrollo de su jornada laboral. ¿Tú lo ves bien, Lisbeth, perdón? ¿O tú ves bien esta norma entonces? Es decir, ¿es benéfica? Sí, por lo siguiente. Existe, como bien señalaba Lisette Sandoval, pues N cantidad de realidades que no han sido visibilizadas por los marcos jurídicos. Y esta es una manera de visibilizar algo que de hecho venía sucediendo, que es realizar tu trabajo en domicilio distinto al del patrón o la patrona. Por lo tanto, pues evidentemente viene a disciplinar pues conductas tanto de quien labora como de quien ofrece una opción laboral. Como siempre, ante todo, pues está un común acuerdo acerca de la flexibilidad laboral y de pues las metas necesarias para poder cumplir pues con el trabajo necesario, así como mecanismos para poder mantener comunicación adecuada en el marco pues de esta modalidad de teletrabajo. Y algo muy importante también que señalar es que la comisión que verificaría... Tengo que hacer un corte y volvemos, ¿sí? ¿Me permites? Ok, por favor, de acuerdo. Y seguimos aquí con el tema sobre pues el reglamento para trabajo en modalidad home office desde casa. Volvemos con más información. Me decías, Lisbeth, adelante para concluir tu idea y contrastar aquí con Lisette e irnos a las conclusiones. Adelante. Sí, simplemente para concluir la idea, muchas gracias. No es necesario que el patrón o la comisión que está integrada tanto por trabajadores o empleados y empleadores verifiquen físicamente las instalaciones o los dichos de la persona que aplicó para la modalidad de teletrabajo. Lo puede hacer a través pues de la tecnología de la información, vía un video, fotografías, etcétera. O lo que es lo mismo, no es necesario que lo que se solventa en materia de gastos por no cubrir una infraestructura tal cual, pues se vaya a gastar pues en viáticos para verificar cada uno de los domicilios de la plantilla laboral si en efecto están cumpliendo lo que la NOM ha establecido en los términos que ya se ha publicado, ¿no? Esta semana en el Diario Oficial de la Federación. Fíjate que yo aquí diferiría, bueno, es que eso es lo malo a veces de las normas, ¿no? Que quedan a veces un poco vagas y puede dar pie a conflictos, ¿no? Según lo que yo y otras personas hemos entendido de la norma, es que el patrón sí o patrona sí tiene la facultad de ir al domicilio, que esta es una de las polémicas, de ir al domicilio para checar que lo que le está pidiendo el trabajador o trabajadora sea realmente lo que necesita, ¿no? Esto puede ser como una contradicción entre, bueno, me estás dando un derecho a la privacidad, pero por otro lado, pues me lo puedes estar violando al venirte a meter a mi casa y pues bueno, si me estás pidiendo así ergonómica, pues yo tendré que ir a checar, puedo ir a checar si realmente necesitas, ¿no? Ese es un asunto que podemos resaltar. Otro asunto, Luis, y con esto me acuerdo de Conrado, es que es una norma que inclusive puede desincentivar el home office. O
sea, puede ir a lo contrario. ¿Por qué? Porque como va dirigido a personas que tienen nada más el 40% de su trabajo en línea, el patrón o patrona puede buscar alguna estrategia para reducir de ese 40% a menos y así no tener que cumplir pues con esta norma, ¿no? Y eso puede hacer un desintensivar, vaya, ¿no? Otra cuestión que no está clara en la norma, que también puede dar pie a conflictos, es cuál es el porcentaje que el patrón o patrona tiene que pagar, por ejemplo, de internet, de luz, ¿no? Que estas son como los dos elementos principales. No hay una fórmula en la norma para calcularla, no hay. Exacto, entonces también eso puede dar pie pues a que se susciten confusiones, conflictos. Lo importante pues creo aquí es que se lleguen a acuerdos entre patrón, patrona, trabajadores, trabajadoras. Y bueno, aprovechando, cuéntenos ustedes qué les gusta más, el de trabajo, si presencial o en línea, y si están en línea en teletrabajo, pues qué les proveen o qué no les provee el patrón o la patrona. Okay. Y bueno, otra cuestión, ya nada más para terminar, es también importante aprender a diferenciar y que haya un acuerdo entre lo importante y lo urgente, ¿no? Tú decías ayer, bueno, es cuestión de ser productivos, de organizarnos, porque bueno, también qué tal si por parte del trabajador no se cumple el objetivo del día, pues yo como patrón o patrona tendría también derecho de hablarte y preguntarte, y más si eso es algo que se necesita el otro día, entonces... ¿Y dónde dejaste esto? ¿Y qué pasó? Exacto, hoy hay una emergencia donde tú eras el responsable, pues también ahí hay que dar cuentas, ¿no? Entonces habrá que hacer un acuerdo entre lo importante, lo urgente, y bueno, tratar de subsanar. Aquí van algunas cuestiones donde las empresas pueden ahí trabajarse, organizarse y proponer ciertas especificaciones o modificaciones a la ley. Estoy de acuerdo. Lisbeth, ¿conclusión? Nada más reiterar que en el punto 5.5, inciso B de la propia NOM, es donde se establece que en su caso pueden hacer esa verificación física, pero no es obligatoria. Permite que de manera así, a distancia, se puedan verificar las condiciones que señala la persona que tiene interés en realizar su teletrabajo desde su domicilio, pues que se ha cumplido con los requisitos mínimos. De hecho, la propia NOM, en sus anexos, pues provee una serie de ejemplos acerca de los documentos que el patrón puede proveer para generar los lineamientos en el marco de estas nuevas condiciones laborales, así como de lo que la persona empleada pues estaría comprometiéndose a realizar, y ejemplos pues de muebles ergonómicos y posturas recomendadas para llevar a cabo estas tareas de la mejor forma posible. Pues yo reitero, lo positivo de esta NOM es que está reconociendo una realidad laboral que de hecho existe en México y que viene a complementar una ley que deriva precisamente de nuestro derecho al trabajo consagrado en la Constitución, lo cual pues es bastante beneficioso. Ya los detalles pues claramente estarán acordados por ambas partes, pues en el marco de la cordialidad. Cada persona que busca un empleo pues lo realiza generalmente de buena fe, y viceversa, quien está buscando un perfil para determinadas tareas pues claramente tiene pues una buena intención, ¿no? Para una buena relación laboral. Un saludo a ambos en estudio. Gracias, Lisbeth Gutiérrez Obeso y Lisette Sandoval. Nos vemos la próxima semana. Gracias, nos vemos próxima semana. Lisbeth, Lisette, siempre de repente como que... Lisbeth, Lisette, una letra lo separa.